Muy buenas, soy Sanil Adán y esto es África en breve, donde cada noticia cuenta una historia y cada historia revela el pulso de un continente que redefine el mundo. El año 2025 está siendo un punto de inflexión para las democracias africanas. En apenas 12 meses, más de una decena de países del continente acuden a las urnas. Pero más allá del calendario electoral, lo que está en juego es mucho más profundo. La credibilidad de las instituciones, el peso de la historia, el lugar de África en el tablero global y, sobre todo, la pugna entre dos generaciones, la que lleva décadas aferrada al poder y la que está reclamando el futuro. Hoy vamos a detenernos en tres escenarios que, aunque distintos, hablan el mismo idioma de tensiones democráticas: Costa de Marfil, Camerún y la República Centroafricana. Tres países donde la política es también una radiografía del alma africana contemporánea, marcada por la memoria colonial, la injerencia extranjera, la gerontocracia y la juventud que no se resigna. Empezaremos con Costa de Marfil, que en esos días van a celebrar sus elecciones, con una economía pujante, la mayor del África occidental francófono, y al mismo tiempo con una herida que nunca terminó de cicatrizar, la de su historia política. Desde 1995, ninguna elección en ese país ha resultado en un traspaso de poder de manera pacífica. Dos guerras civiles en apenas 2 décadas que dejaron a un país fracturado. Y ahora el presidente Alassane Ouattara, con 83 años, busca un cuarto mandato. Una decisión que muchos consideran una provocación directa a la estabilidad nacional. Su tercera reelección en el 2020 ya dejó más de 80 muertos en las calles y este nuevo intento despierta el miedo de que la historia vuelva a repetirse. La élite política marfileña sigue girando en torno a viejos antagonismos, Ouattara por una parte y Laurent Gbagbo por otra, los mismos nombres desde hace 20 años. Y los rivales potenciales que podrían renovar el tablero, como Tidjane Thiam, exdirector de Credit Suisse, son sistemáticamente apartados bajo pretextos legales. El resultado es un escenario político cerrado, donde la juventud, el 75% de la población, se siente invisible y sin representación y cada vez más desilusionada. Para muchos jóvenes marfileños y africanos, podría decir, Ouattara simboliza un pasado que se niega a marcharse. En redes sociales circulan palabras como anacrónico. Y es que para una generación que ha crecido conectada al mundo, ver a los mismos líderes repitiendo el ciclo del poder se siente como un déjà vu eterno. Pero en 2025 la tensión no es solo interna. El viraje geopolítico del Sahel, donde países como Mali, Burkina Faso, Níger han girado hacia Rusia y se han distanciado de Francia y la Unión Europea, reconfigura completamente el equilibrio regional. Costa de Marfil, tradicional aliado de París, observa cómo su entorno se transforma. Incluso dentro del país emergen voces como la del candidato Awa Don Melo que expresan abiertamente su simpatía hacia Moscú. Así, las elecciones de Costa de Marfil no solo se decidirá quién gobierna Abiyán, sino qué lugar ocupará Costa de Marfil en un nuevo mapa geopolítico africano. ¿Seguirá siendo la vitrina de la francofonía liberal o girará hacia núcleos o modelos más soberanistas, más saheliano y más rusos? Pasamos ahora a Camerún, donde las elecciones del 12 de octubre dejaron al país en un clima de incertidumbre. Apenas 2 días después de los comicios, Issa Chiroma Bakary, un antiguo aliado del régimen, se autoproclamó ganador en un país donde esto no es lo normal. Su mensaje se viralizó en las redes sociales antes de que el organismo oficial, Elections Cameroon, publicara los resultados. Y ese detalle dice mucho del Camerún actual, una democracia que ha aprendido a vivir en la ambigüedad. Porque Camerún es ante todo el reino político de Paul Biya. 92 años, 43 en el poder, el jefe de Estado en ejercicio más longevo del planeta. Un hombre que, desde 1982, ha convertido el Estado en una extensión de su voluntad. En 2008, eliminó los límites de mandatos. Desde entonces, gobierna sin horizontes. Su partido, el RDPC,
Controla las instituciones, los tribunales, los medios de comunicación, los medios públicos y sobre todo el tiempo. En Camerún, el tiempo político no avanza, se repite. Este caso ilustra con nitidez la gerontocracia africana, la concentración del poder en manos de líderes envejecidos que no ceden espacio a una población joven y dinámica. En África, la edad media es de 19 años, para que se hagan una idea, pero los que mandan superan los 70. Y esta brecha generacional es más que simbólica, es política. Estudios como los de Journal of African Election demuestran que donde los dirigentes permanecen décadas, la participación juvenil cae y la desconfianza crece también al mismo tiempo. Durante años, las elecciones camerunesas fueron casi un ritual de fraude institucionalizado. Manipulaciones de listas, votos de difuntos, urnas prellenadas, el famoso bourrage des urnes. Pero 2025 trae una novedad inesperada. La generación Z camerunesa, armada con smartphone y conexión a Internet, está desafiando esa maquinaria de manipulación. A través de TikTok, de Telegram o Discord, jóvenes voluntarios graban y difunden pruebas de fraude en tiempo real. La cámara del móvil se ha convertido en el nuevo observador electoral. Esa visibilidad ciudadana no ha derribado el sistema, pero sí ha expuesto sus grietas. Y todo ocurre mientras Camerún enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de su historia. Una guerra separatista en la región anglófona que ha desplazado a más de 70.000 personas. Una insurgencia persistente de Boko Haram en el norte del país y una desigualdad económica que crece sin freno. En este contexto, el acto electoral se vuelve casi una formalidad. Biya gobierna un país cansado, dividido y cada vez más desconectado del futuro de sus jóvenes que sus jóvenes imaginan. Si Costa de Marfil vive en la sombra del pasado, Camerún parece atrapado en un presente que se repite sin cesar. Y ahora sí, llegamos al corazón geográfico del continente africano, en la República Centroafricana, o RCA, un país que lleva años suspendido entre la guerra y la supervivencia. Las elecciones generales previstas para diciembre de 2025, presidenciales y parlamentarias, se celebrarán bajo un clima de fragilidad extrema. El presidente Faustin-Archange Touadéra, en el poder desde 2016, se apoya hoy en un triángulo de fuerzas: tropas ruandesas, milicias locales y la presencia de empresas militares privadas rusas como el grupo Wagner. Su autoridad se sostiene tanto por la fuerza como por la narrativa, la de un Estado que resiste al caos. En 2023, una nueva constitución eliminó los límites de mandatos y amplió el periodo presidencial de 5 a 7 años, lo que en la práctica permite a Touadéra perpetuarse en el poder. Esas reformas no surgieron de un consenso nacional, sino de un cálculo político, es decir, lo que quería era consolidar el régimen bajo el paraguas de una legitimidad formal. El problema es que en Bangui la democracia se vive como una ficción institucional. Los comicios sirven más para validar el poder que para disputarlo. Y el coste de esta ficción lo paga lo mismo, una población agotada, especialmente los jóvenes, más de la mitad del país, que sobreviven en una inseguridad, desempleo y ausencia de servicios básicos. Rusia, mientras tanto, consolida su influencia, controla minas, financia seguridad presidencial y en muchos casos sustituye la función del Estado. Para Moscú, la República Centroafricana es una pieza geoestratégica, para Touadéra un escudo político. Pero esta alianza también encierra una trampa. Cuanto más depende el gobierno de actores extranjeros para mantener el orden, menos capacidad tiene para sostener su propia legitimidad. El riesgo aquí es claro. Si las elecciones de diciembre no ofrecen una alternancia real o una mínima mejora de condiciones de vida, el país puede ir hacia el colapso institucional y con él arrastrar a toda la región de África Central a una nueva zona de turbulencia. En definitiva, 2025 está dejando al descubierto una paradoja africana. Nunca hubo tantos procesos electorales y nunca fue tan incierto su significado. Costa de Marfil lucha con sus fantasmas, Camerún con su tiempo detenido y la República Centroafricana con su propia soberanía. En los tres casos, la democracia existe,
pero en tensión permanente entre la forma y el fondo. Y mientras los viejos líderes insisten en perpetuarse, millones de jóvenes, la generación más conectada, más formada y más consciente de la historia, están empezando a reclamar algo más que elecciones. Están pidiendo futuro. Porque votar es importante, pero que ese voto sirva para algo. Eso es lo que define realmente una verdadera democracia. Gracias por acompañarnos en África en breve. Seguiremos atentos a un continente que nunca deja de moverse. Compártelo si te ha gustado y suscríbete a nuestros canales para apoyar nuestro trabajo. Te leo en comentarios.